Y el tema de esta conferencia es por qué es crucial realizar una buena adaptación y ajustes en la educación para evitar malas conductas en los niños neurodiversos, por el licenciado Claudio Trivison. Él es licenciado en psicología y con un máster en su especialidad. Cuenta con 22 años de experiencia en el tratamiento de trastornos del espectro autista, trastornos de conducta y dificultades de aprendizaje y lenguaje. Ha dirigido centros de terapia en Argentina, Chile y México y es un referente en la difusión de enfoques científicos para el abordaje del TEA en varios países de Latinoamérica. Además de ser terapeuta, consultor y formador, es autor del libro Introducción Enfoque ABA en Autismo y Retraso del Desarrollo, disponible en Amazon. Disfruten la conferencia. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Claudio Trevisono, estoy encargado de esta masterclass para contarles muy brevemente de mí. Soy psicólogo infantil, trabajo en TEA hace mucho tiempo, muchos años, más de lo que quisiera. Pero también trabajo formando docentes y capacitando colegios y he dirigido muchos procesos de inclusión, ¿sí?, de pacientes propios. Vamos a hablar en esta masterclass, básicamente yo la podría definir como cómo logramos un proceso de inclusión exitoso. ¿Qué necesitamos hacer? Y ojo que voy a dar pistas, voy a dar respuestas, pero también voy a abrir muchos interrogantes. La masterclass va a girar en 3 ejes. El principal y el tema, que es la inclusión, y 2 ejes anexos, que son los que explican la efectividad, la eficacia de un proceso de inclusión, que son la conducta por un lado y el trabajo, las adecuaciones curriculares. ¿Cómo logramos que un niño se involucre en el colegio, se involucre en las actividades y efectivamente trabaje, produzca, haga, aprenda? Vamos a ver que esos 2 ejes son los que van a explicar, como dije, un proceso de inclusión exitoso. El primer punto entonces a abordar en este tema, en el tema de cómo lograr un proceso de inclusión exitoso, van a ser las adecuaciones curriculares. Y yo, para hablar de esto y para explicarles esto, me voy a tomar la libertad de que pensemos en un ejemplo. Pensemos en que nosotros, ya adultos, nos interesa mucho aprender chino, por ejemplo. Tenemos un amigo que va a clases de chino mandarín, pensamos que este es el lenguaje del futuro. Realmente tenemos que ir a aprender chino mandarín. Pero no, muy fácil primero. Me voy a meter directamente en 3er año de chino mandarín. Imagínense ustedes yendo a una clase de chino mandarín en 3er año, o yendo a una clase de 2.º año de una lengua muerta como el latín, ¿sí? Prendan el televisor, pongan un canal chino y quítenle el subtitulado. ¿Qué podrían entender de eso? Poco y nada, ¿verdad? Ahora imaginen cómo se sentirían en una clase en que están hablando en otro idioma y ustedes no entienden nada. Es muy probable que ustedes empezarían a molestar con el celular, a ver el celular, a dispersarse, a distraerse. ¿Por qué? Porque la clase básicamente no les interesa, y no les interesa porque no entienden nada. Imposible inmiscuirse, imposible involucrarse, imposible comprometerse, ¿sí?, en una actividad que yo no entiendo, que es otro idioma directamente. No entiendo nada de lo que dicen. Entonces, si este ejemplo lo trasladamos al aula y nosotros tenemos un niño en el aula que no entiende nada de lo que el docente está diciendo, o que no entiende lo que el docente le está diciendo a sus compañeros, ¿sí?, le hace una corrección o le hace una pregunta a un compañero y este niño no entiende nada, ese niño, ¿qué va a pasar? Es poco probable que se mantenga trabajando, porque las actividades y las tareas que tiene están fuera de su alcance. O sea, no entiendo esto, no lo quiero hacer, ¿sí? Cuando nosotros tenemos actividades que no están correctamente adecuadas, la consecuencia directa es que se reduce la motivación a trabajar. Al reducirse la motivación a trabajar, la consecuencia directa es que yo voy a tener tiempo para emplear en molestar, en deambular por la sala, en arrojar cosas, en sacar algo que me interese mucho y empezar a manipularlo, en jugar.
en salir al patio, en escaparme, etc. Si yo pudiese estar trabajando, si yo pudiese estar haciendo algo, tendría mucho menos tiempo para este tipo de actividades de fuga o comportamientos que llamamos disruptivos. Entonces, el primer punto para un proceso de inclusión exitoso son necesariamente las adecuaciones curriculares. ¿Por qué? Porque las adecuaciones curriculares, ¿sí?, son las que permiten que un niño esté haciendo algo productivo, esté trabajando, ¿sí? Y ese tiempo en el que está haciendo eso es un tiempo que no le está dedicando al comportamiento problemático o disruptivo. Fíjese que hay muchos niños incluso que en los periodos que llamamos tiempos muertos, es decir, que no están haciendo nada, es justamente cuando aumenta el comportamiento disruptivo y problemático, mientras que hay niños que si los mantenés constantemente en actividad, ese niño no se inmiscuye, no se compromete en comportamientos problemáticos, en conversar, en gritar, en molestar, en arrojar, en jugar, en fugarse, en pelear. Entonces las adecuaciones curriculares, además de que son las que permiten enseñar al niño y que el niño aprenda, ese efecto de aprender tiene un efecto secundario. Y ese efecto secundario de aprender, que es el principal por supuesto, es que se reduce la problemática de comportamiento. ¿Sí? Aprende el niño y se reduce su problemática de comportamiento. Cuando hay adecuaciones curriculares, tenemos a un niño que se siente productivo, que trabaja y que se siente efectivo y eficaz. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque una adecuación curricular bien hecha lo que debe producir es un significativo aumento de la motivación a trabajar. Nuevamente, ustedes van a la clase de chino, pero no van en tercer año. Ustedes ingresan en primer año de chino, empiezan a escuchar la clase de forma graduada, lenta, despacito. El docente sabe que esto es muy difícil, entonces va presentando los contenidos muy de a poquito, les va asignando tareas, ustedes hacen la tarea y ven que les sirve, que les funciona, que la pueden hacer bien. Entonces eso lo que produce es un aumento de la motivación. ¿Por qué aumenta la motivación? Porque nos sentimos productivos, nos sentimos efectivos, nos sentimos eficaces, me sale, yo digo, lo logré. Lo logré. Eso hace que mi motivación a continuar en eso aumente. Los seres humanos nos gusta hacer cosas que nos salen bien. No nos gusta hacer cosas que no nos salen bien. Entonces, adecuaciones curriculares, ¿qué nos permiten? Nos permiten, número uno, mantener al niño trabajando, mantener al niño aprendiendo. ¿Qué efecto tiene ese? Que el niño efectivamente aprende. Un efecto secundario de eso, ¿cuál es? Que ese niño va a estar menos comprometido en comportamientos problemáticos o disruptivos, ¿sí? Porque va a estar haciendo algo. A su vez, cuando la adecuación curricular está bien hecha, nosotros necesitamos que los niveles de error sean bajos. O sea, por ejemplo, de cada 10 ejercicios que yo le doy, por citar un caso, máximo 2 pueden dar error, 8 tienen que dar bien. Esta es una característica central de las adecuaciones curriculares. Cuando hacemos adecuaciones curriculares, debemos estar concentrados y pensando en que tengamos error, pero tengamos un bajo nivel de error. ¿Por qué necesitamos tener un bajo nivel de error? Muy bajo nivel de error. Ahí por redes sociales andan diciendo, ay, la generación de cristal, no quieren las cosas difíciles. Hay una delgada línea. Miren este ejemplo. Si todos los ejercicios que te dan en chino en tercer año, vos lo vas a hacer mal. Lo que ocurre ahí es que hay desmotivación. Cuando vos adecuás la enseñanza a tus habilidades, vos vas a tener errores, pero esos errores deben ser pocos. Pocos errores son muy didácticos, son pedagógicos, te permiten aprender, ¿sí? Pocos errores, muchos errores desmotivan. Entonces, la adecuación curricular nos permite aprender, nos permite involucrar al niño en actividades y hacer menos probable el comportamiento problemático,
Y si hacemos bien las adecuaciones curriculares y tienen un nivel de error bajo del 20%, entonces lo que probablemente ocurra es que ese niño se vea cada vez más motivado a aprender. Fíjense, acá tenemos un tercer punto. Le enseñamos, reducimos problemas de conducta, pero además mejoramos, aumentamos su motivación a aprender. ¿Por qué? Porque nos gusta hacer cosas que nos salen bien. A los seres humanos nos gusta hacer cosas, repetir aquello que nos ha salido bien. Nos hace sentir bien, nos hace sentir eficaces. Mejora significativamente nuestra autoestima. Por eso, fíjense, en un proceso de inclusión, el primer punto a considerar es adecuaciones curriculares. Yo cuando tengo un paciente cuya currícula, cuyas actividades en sala están totalmente alejadas de sus capacidades, yo ya le digo al docente, no te puedo ayudar en conducta. Si vos no modificás eso, yo no te puedo ayudar. Porque yo tengo que partir de la base de que un niño no puede estar 4 horas por día escuchando a gente hablar en chino. Porque si tengo a ese niño 4 horas por día escuchando a gente hablar en chino, lo que voy a tener es un niño problemático, seguramente. Y quizás ahí la responsabilidad no es el niño, quizás ahí la responsabilidad es del adulto, es de la falta de adecuación a las habilidades del niño. Ahora, esto, y yo creo que esta idea está bien clara, ¿verdad? El eje adecuación curricular, su impacto en el aprendizaje, su impacto en los problemas de conducta y su impacto en la motivación cuando la adecuación curricular está correctamente hecha. ¿Qué problema puede haber aquí? Podemos enfrentar aquí en un colegio. Bueno, básicamente la problemática que normalmente vemos en los colegios es que hay niños que, por ejemplo, yo tengo ahora una paciente que va a ingresar al colegio, a la escuela de enseñanza media, y esta niña todavía no tiene habilidades de lectura, no lee, ¿sí? Es una pacientita con discapacidad intelectual, no lee y hace sumas, restas con elementos concretos. Entonces, hay muchas situaciones y muchos casos donde uno se pregunta y donde uno debe replantearse y pensar el sistema. ¿Es correcto que yo tenga a este niño viendo el cauce de los ríos, viendo el sistema planetario, si este niño todavía no tiene habilidades de lectura? ¿Cómo se hacen ahí las adecuaciones curriculares? Porque hacer adecuaciones curriculares es una cosa, pero esto sería hacer como una hiperarchimega adecuación. En realidad estaríamos hablando de una currícula totalmente distinta, pero además muy alejada de lo que hace el resto, ¿sí? Ya vamos a retomar este tema porque yo creo que este tipo de situaciones problemáticas requieren un cambio del sistema educativo. Esto lo vamos a ver en unos minutos más. Entonces, un problema con el que nos podemos enfrentar a la hora de plantearnos adecuaciones curriculares es esta realidad que tenemos de que hay niños que tienen adecuaciones que son muy significativas. Y ahí vamos a ver qué opciones tenemos. Lo vamos a conversar dentro de unos minutos, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de adecuaciones curriculares nos preguntamos, bueno, ¿cómo exactamente o qué criterios tenemos que tener en cuenta? ¿Qué instrumentos podemos utilizar? Aquí hay algo que voy a repetir muy rápidamente. Recuerden, una adecuación curricular debe estar orientada a tener un nivel de error no mayor al 20%, número uno. Y aquí quiero hacer un detalle, y pararme un poco en este punto. Y además, la adecuación curricular debe tratar de fomentar la autonomía. Tampoco me sirve que yo tenga un niño que tiene adecuaciones curriculares, que tiene guías, que tiene fichas, por ejemplo, pero ese niño está constantemente asistido, es decir, las actividades las hace, tiene bajo nivel de error, pero sus niveles de ayuda son muy elevados. Entonces, en realidad estamos en lo mismo. Y retomemos el tema de la autoestima. Ok, yo hago las cosas, las hago bien, pero en realidad me están ayudando. La adecuación curricular para estar bien hecha tiene que tener bajo nivel de error y tiene que tener el menor nivel de ayuda posible. En ese caso, la adecuación curricular va a mantener al niño trabajando y va a funcionar como un motivador al aprendizaje y va a producir este efecto además de que el niño aprenda y de que el niño reduzca sus problemas de conducta. Pero para eso hay que tener en cuenta esos dos ejes, bajo nivel de error y bajo nivel de ayuda. Y es algo hiper habitual que lo que
aquello con lo que nos encontramos dentro de nuestra praxis, dentro de nuestra práctica habitual, es que los niños tienen dentro de la sala una suerte de marcador personal. Hay alguien constantemente con ellos todo el tiempo, prestando ayuda, brindando ayuda, asistiendo. Esto significa, y es una señal clara, que la adecuación no está bien hecha. Puede estar hecha, pero no está bien hecha. Otro punto más referido a las adecuaciones. Hay instrumentos que podamos utilizar y que nos permitan o nos puedan ayudar a llevar a cabo adecuaciones curriculares, a hacerlas. ¿Hay alguna prueba de adecuaciones curriculares? Bueno, aquí tenemos que decir que no. En realidad lo que nosotros necesitamos, nosotros en general cuando evaluamos a un niño tenemos dos tipos de pruebas diferentes, ¿sí? Un tipo de pruebas, las llamamos pruebas de repertorios o evaluación de repertorios. Este tipo de evaluaciones, como por ejemplo la evaluación de... hay pruebas de este tipo en cuanto a lectura, por ejemplo. Hay pruebas muy famosas en el campo del autismo como la escala ABLLS o la escala BB-MAP, ¿sí? Incluso la guía curricular de Denver. Este tipo de pruebas son pruebas que evalúan repertorios. ¿Qué quiere decir esto? Evalúan lo que un niño puede hacer o no hacer. ¿Cuántos sonidos de letras reconoce este niño? ¿Es este niño capaz de contar con ayuda o sin ayuda? ¿Cuenta de memoria? ¿Puede contar elementos? ¿Puede este niño nombrar acciones si yo se las presento en fotos? ¿Puede este niño nombrar los colores? Esos son ejemplos de evaluación de repertorios. Yo evalúo específica y concretamente lo que un niño puede hacer. Este tipo de pruebas sí nos sirven, las podemos usar y realmente nos pueden servir. Y ahí di 3 nombres, ¿verdad? Ahora, las pruebas tradicionales de evaluación neuropsicológica o pruebas de cociente intelectual, ese tipo de evaluaciones en realidad no nos sirven para las adecuaciones curriculares, que son muy precisas. Yo necesito saber, por ejemplo, cuántos sonidos de letras entonces reconoce mi alumno. ¿Reconoce 8? Ok, bien, yo voy a trabajar con esas 8 y voy a introducir 2 o 3 nuevas, porque recuerden, necesito tener nivel de error bajo. Practico el aprendizaje que este niño ya tiene, lo generalizo, e introduzco aprendizaje nuevo, e introduzco nuevos sonidos de letras, pero solamente 2, poquito, un porcentaje, ¿sí? Si yo no conociese las habilidades concretas de mi alumno, yo no podría hacer eso. Yo presentaría nomás así letras sin ninguna guía, ¿verdad? Yo diría, bueno, a este le voy a presentar 6 sonidos de letras nuevos. Quizás mi alumno, si tiene la mayoría de los sonidos de letras, no va a tener ningún problema con que yo le presente 6. Pero si este niño está comenzando a aprender los sonidos de las letras, entonces va a tener muchas dificultades. Entonces, para yo poder hacer adecuaciones curriculares correctamente, necesito pruebas que lo que evalúen sean repertorios. ¿Qué es concretamente lo que un niño hace? ¿Qué es lo que puede hacer sin error? A partir de ahí, entonces, yo voy a seleccionar el contenido que mi alumno maneja y voy a añadir contenido nuevo, pero manteniendo ese porcentaje entre el 10 y el 20% de contenido nuevo. Para que haya error, sí, pero poco. Ya sabemos por qué, ¿ok? En este proceso de evaluación no es solo importante el docente, aquí es súper importante, son súper importantes los equipos de trabajo, las terapias. Yo siempre recomiendo a los terapeutas que se traten de manejar con este tipo de pruebas, que hagan informes bien concretos. Chicos, hagan informes concretos. ¿Qué es lo que mi paciente o mi usuario puede hacer? ¿En qué tiene dificultades? ¿Qué es lo que está trabajando ahora? Bien específico. Evitar en los informes palabras que resuman comportamientos, digamos, como por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Se trabaja el esquema corporal, ok. Ese término, en realidad lo correcto es descomponerlo. Yo tengo que decir, bueno, mi usuario reconoce en imágenes tantas partes del cuerpo.
mi usuario reconoce en su propio cuerpo y es capaz de tocarse tantas partes del cuerpo, o reconoce en el otro o en un muñeco tantas partes del cuerpo. Yo recomiendo enfáticamente, pido por favor a los equipos que hagan ese tipo de informes. No pongan, trabajamos esquema corporal. No. Eso se traduzca, sea traducido en los distintos puntos que se están trabajando y ahí coloquemos qué es lo que mi paciente, mi usuario puede hacer correctamente. ¿Sí? Esto lo que hace es informarle al docente qué contenido es nuevo para ese niño. Es de mucho sentido común, pero no solemos practicarlo. Solemos hacer informes que están cargados de palabras que en realidad tienen significados poco operativos, que son o que significan un montón de cosas diferentes, y eso está perfecto, pero para un colegio necesitamos otro tipo de informe. Necesitamos un informe de estas características, concreto, con habilidades. Por eso también recomiendo mucho que se acerquen a pruebas como la escala ABLLS. Es una excelente prueba de evaluación de repertorios. Desafortunadamente es para niños hasta 4 a 6 años en cuanto a habilidades, ¿verdad? Ya a partir de esa edad, en procesos de inclusión ya en EGB, ahí vamos a necesitar otro tipo de guías. Hay guías de evaluación, vamos a llamarle curricular, como la guía Portage, por ejemplo, se me ocurre. Ese es otro ejemplo. Pero bueno, retomando la idea. La evaluación entonces es una evaluación de repertorios, de concretamente qué es lo que mi alumno, mi paciente o mi usuario pueden hacer y no pueden hacer. ¿Qué contenido es familiar y qué contenido es nuevo? Si soy profesional y trabajo en clínica fuera del colegio, tengo que tratar de acercar al colegio informes con estas características como las mencionamos. Dentro de la institución educativa yo tengo que evaluar de esta forma concreta. Vamos a recordar el ejemplo. ¿Esquema corporal? No nos gusta. Lo que nos gusta es traducir el esquema corporal en actividades específicas y en habilidades específicas y describir lo que mi usuario, mi paciente puede hacer. De esta forma, la terapia puede colaborar muchísimo más con el colegio para la elaboración de las adecuaciones curriculares. ¿Sí? Ok, aclarado esto, vamos a continuar entonces con variables, ¿sí?, que explican la efectividad y la eficacia de un proceso de inclusión. Ya vimos lo más importante de todos, el trabajo, la adecuación curricular, mantener a ese niño inmerso, motivado a lo que está haciendo, que tenga deseos de llegar al colegio, que quiera ir, ¿sí? Qué importante es esto, ¿no? Y esto depende de esa variable, adecuaciones curriculares, que el paciente quiera entrar al colegio, no que se largue a gritar como descosido unos metros antes de llegar, no quiera entrar, no quiera ingresar y quiera salir corriendo. Qué importante eso. Pero es imposible si como mínimo ese niño no va a trabajar en algo que lo motiva. Y para eso entonces, adecuaciones curriculares. Ahora, ya que nos metimos en este tema y hablamos justamente de lo que ocurre antes de que un niño ingrese al colegio, vamos a empezar a pensar en qué otras variables pueden afectar un proceso de inclusión en términos de terapia y en términos de familia. Bueno, miren el último ejemplo que dimos. Querer ir al colegio, niños que cuando están llegando al colegio se tiran al piso, que no quieren entrar. Yo siempre doy este ejemplo. Uno no quiere salir corriendo de un spa, ¿verdad? O de yo si voy no sé, voy a un bar y hay cerveza artesanal, no salgo corriendo y digo, ¡Ipa, no, por favor, no quiero, horrible! No. Nos gusta llegar a lugares en los que nos sentimos bien. Hablamos entonces de alguna variable como muy importante para sentirnos bien en algún lugar, ¿no? ¿Y cuáles eran? Las adecuaciones curriculares. Ahora vamos a meternos un poco más en qué hace el resto de actores. El resto de actores del proceso de inclusión, cómo pueden colaborar o por el contrario, cómo pueden dificultarnos los procesos de inclusión. ¿Quiénes son los otros actores? Familia y terapias. Ahora, vamos a describir una situación. Para eso voy a usar un ejemplo de una mamá que me ha contactado hace tiempito atrás, pero es muy habitual que yo reciba este tipo de comentarios. Muchas veces me contactan y me cuentan cosas como esta. Por ejemplo, mi hijo
no entra, no ingresa al aula. Mi hijo está constantemente fuera del aula. Han intentado trabajar con él, han intentado ingresarlo a la sala y trabajar con él de manera individual, pero no pueden hacerlo. Este es un comentario muy habitual. Entonces, al final, incluso me ha pasado que hay niños que hay un educador que va al patio a trabajar con ese niño en el patio. El niño no ingresa a sala. Entonces, yo le pregunto a esta mamá, este niño tiene 9 años. Le pregunto a esta mamá, llegó a este colegio en el transcurso de este año. Y esta mamá me dice, bueno, sí está en terapia, efectivamente, tiene terapia de fonoaudiología, tiene terapia ocupacional, tiene otra terapia que no me acuerdo cuál era, ¿verdad? ¿Qué tipo de terapia tiene? Bueno, básicamente la mamá me comenta que siempre ha tenido una terapia basada en sus intereses. Es decir, siempre en terapia se trabajó lo que el niño desea trabajar, lo que quiere trabajar, y de alguna manera el terapeuta seguía el interés del niño, que tenía una libertad, digamos, al menos dentro de la consulta. Dentro de la consulta él podía hacer lo que quería y jugar a aquello que quería. Y otra terapia que tenía también era una terapia basada mucho en la motivación y en actividades muy gratificantes y muy reforzantes. Bueno, está bien, ok, perfecto. Y en casa, ¿cómo logramos que ese niño haga o ejecute las rutinas, lleve adelante las actividades que tiene que hacer, aunque no necesariamente sean 100% de su agrado? Bueno, entonces la mamá comenta, y esto es algo muy habitual, lo que yo hago, me dice la mamá, es tratar de presentar las cosas como un desafío. La mamá dice entonces, bueno, a ver quién gana a juntar los juguetes. Y yo lo planteo como un desafío. Hago que él quiera competir conmigo y me quiera ganar. Y de esa manera yo logro que él haga la mayoría de las obligaciones que tiene que cumplir. Entonces, lo que la mamá hace es, básicamente, que aquellas actividades que no son del 100% del agrado del niño, las transforma en actividades que sí son del agrado del niño. Otro ejemplo más. El otro día veía en internet un terapeuta que recomendaba esto. Cuando tenemos un niño, decía él, que tiene muchas dificultades para perder y que tiene un gran berrinche, hace un gran escándalo cuando pierde, se frustra un montón, se apena mucho. Y este terapeuta decía, ¿por qué no hacer lo siguiente? Siguiente truco. Hagamos que perder no sea una experiencia tan negativa. Entonces, cuando el niño pierde, lo que yo hago es que aquel que perdió tiene o puede hacer alguna actividad que le resulta muy divertida. En cambio, el que ganó no la hace. ¿Sí? Entonces, yo pierdo, pero perder me da acceso a una actividad que me gusta mucho, que me resulta muy motivante. Y de esta forma, lo que hacemos es quitar un poco el componente negativo a perder. Aprendemos básicamente a que perder no es algo como para no es algo como para apenarse tanto. Aprendemos eso. ¿Y cómo lo aprendemos? Quitándole el componente negativo. Ahora, fíjense, tenemos entonces una terapia donde seguimos los intereses del niño. Tenemos un domicilio a donde la mamá, digo la mamá porque en este niño vivía con su mamá solamente, donde la mamá plantea todo como un desafío y el niño hace solamente las cosas que le resulta motivante. Y tenemos por otro lado terapias que lo que nos dicen es que si a un niño le cuesta perder, lo que tenemos que hacer es quitarle el componente negativo a perder. ¿Cómo hacemos con ese niño cuando ingresa al colegio? Porque el colegio va a ser el único ámbito a donde todas esas variables que están controladas, porque es una relación 1 a 1, ya no las vamos a poder controlar más. O sea, ahí la cosa no es tan fácilmente manejable como puede ser en un domicilio o como puede ser en la terapia.
Yo no puedo dejar al alumno que seguir el interés del alumno y dejarlo por toda el aula, que vaya o que venga por todo el colegio y yo perseguirlo porque tengo otros 35, 40 o 45 niños. ¿Cómo hago para seguir el interés del niño en un ámbito a donde hay muchos niños que tienen todos distintos intereses? Claro, hay tipos de educación, como por ejemplo serían la educación de estilo Montessori o Waldorf, a donde las actividades tienen una motivación por parte del niño mucho mayor. Esa motivación la llamamos intrínseca. Todas las actividades que se plantean habitualmente son más motivantes para el niño, o bien hay sistemas educativos que plantean todas las cosas desde un punto de vista lúdico. Claro, pero eso no es nuestro sistema educativo tradicional. En un sistema educativo tradicional nosotros no podemos reproducir lo que hace el terapeuta en el consultorio. Si el terapeuta en el consultorio, en el 1 a 1, no es capaz de hacer que el niño trabaje en algo que no le gusta 100%, ¿cómo lo puede hacer el docente dentro del aula? Tendría que mudar a otro tipo de educación diferente, que sea el equivalente en educación a ese sistema de terapia. Así como en terapia tenemos terapias a donde seguimos el interés del niño y terapias más tradicionales a donde el terapeuta plantea actividades, ¿sí? Eso mismo lo tenemos en los sistemas educativos. Tenemos sistemas educativos donde el docente plantea actividades y el niño puede elegir, pero con limitaciones, y tenemos sistemas educativos donde hay mucha más participación del niño y el niño elige más las actividades y el niño se motiva mucho más de manera que llamamos intrínseca, ¿sí? Entonces, bueno, cuando yo tengo una terapia, ¿sí?, que es de determinado tipo y en el colegio tienen otra orientación, eso choca, hay un choque ahí, ¿no? En terapia sigo el interés del niño, en el colegio no lo puedo hacer. Entonces la terapia, en lugar de favorecer el proceso de inclusión, estaría perjudicando directamente el proceso de inclusión, porque hay una contradicción. Y lo que yo no puedo lograr en una situación de 1 a 1, mucho menos lo va a poder lograr un docente en una situación de 1 a varios. Ahora, uno se podría plantear aquí, bueno, entonces tengamos todos colegios a donde los niveles de motivación sean mucho más elevados porque las actividades son más de tipo lúdica o porque las elige el niño. Puede ser una solución. Yo tengo mis dudas porque seguimos sin trabajar el hecho de que debemos enseñar una habilidad importantísima a un niño, que es llevar a cabo, hacer actividades, aunque esas actividades no sean 100% de su agrado, ¿sí? Si la solución que nosotros encontramos en un niño que no quiere hacer nada que no le gusta, es siempre presentarle cosas que le gustan, no estamos tratando el problema de fondo o de raíz que tenemos. Por lo tanto, yo no veo esa solución, ese cambio de sistema educativo, no lo veo como una solución a largo plazo. Puede ser una coyuntura, pero no me parece, porque no estamos resolviendo el problema, que se va a seguir manifestando en casa. Miren, ya tenemos estas dos aristas, ¿no? Terapia y colegio. Ahora vamos al domicilio. ¿Qué nos pasaba en el domicilio? La mamá debe hacer que las actividades le gusten. Debe plantearle las actividades como desafíos. Si la mamá no le plantea las actividades como desafíos, el niño no cumple sus responsabilidades. Ya es un niño de 9 años, es un niño grande. Pero entonces, si ese niño no tiene hábitos o no sigue o no hace actividades, si no son 100% de su agrado y no está altamente motivado, ¿cómo hacen en el colegio? En el colegio, me comentaba la mamá, estaban intentando entonces convocarlo, meterlo en una sala 1 a 1 para ver si podía hacer algo de trabajo con el enfoque Teach. Ahora, yo pensaba, el enfoque Teach es un enfoque de enseñanza estructurado, como es un colegio tradicional, donde el docente plantea actividades y no necesariamente las actividades son de agrado del niño. Ese niño estaría comenzando a hacer actividades que no son de su agrado, valga la redundancia, a los 9 años. Pero ya lleva años y años y años de terapia y en su casa haciendo
las cosas, pero solamente y exclusivamente si está muy motivado a hacerlas. ¿Cómo cambiamos eso si los tres ejes no están alineados? ¿Se dan cuenta cómo algo que uno no lo piensa detenidamente, pero cómo una terapia puede perjudicar significativamente al colegio o viceversa, el colegio a la terapia? ¿O cómo lo que hacen en casa puede terminar perjudicando lo que ocurre en el colegio? En este caso lo que nosotros necesitamos es una coherencia. Yo recomiendo enfáticamente al personal de los colegios que indaguen qué tipo de terapias tienen los alumnos que tienen dificultades de conducta. Si esas terapias abordan el problema de conducta o por el contrario intentan evitarlo. Cuando decimos que un niño que tiene muy baja tolerancia a perder, porque tiene baja tolerancia a la frustración, lo que nosotros vamos a hacer es quitar el componente negativo a perder, nosotros no estamos abordando el problema de la tolerancia a la frustración. Estamos, como dice el dicho, barriendo la basura abajo de la alfombra, pienso yo. ¿Verdad? Porque el problema de tolerar frustración es justamente tolerar situaciones negativas. Si yo le quito el componente negativo, no voy a estar haciendo que ese niño tolere la situación frustrante. Entonces, si yo tengo un niño con problemas de conducta y tengo un niño cuyos disparadores muy habituales son la tolerancia a la frustración, y ahora vamos a ver un poco ese punto, los disparadores de problemas, lo que yo tengo que indagar inmediatamente es qué tipo de terapia tiene. Necesita un tipo de terapia directiva, necesita un tipo de terapia que se aborden los problemas en forma directa, no que se eviten los problemas. No que yo esquive o evite las situaciones, convirtiendo situaciones negativas en positivas. Por el contrario, debo hacer exactamente lo contrario, acostumbrar gradualmente a ese niño a perder. ¿Cómo se hace eso? Bueno, es otra historia y no es fácil, es bien complejo. Y lo mismo en casa, ¿sí? Debe haber coherencia en estos tres órdenes. Un docente tiene que preguntar, pero señora, si usted en casa no logra que él haga actividades, si no está 100% motivado, es muy difícil que lo podamos hacer en el colegio. Y probablemente esa mamá va a requerir de un entrenamiento explícito en manejo conductual, como son las escuelas de padres. Hace muchos años que yo hago ese tipo de cosas, que básicamente es los padres de niños con problemas de conducta necesitan aprender a resolver esas dificultades conductuales. Necesitan aprender cómo tienen más autoridad sobre sus hijos. Cómo cuando dan una instrucción o una indicación, la probabilidad de que sus hijos la cumplan es mayor. Si yo tengo un niño que le tengo que disfrazar todo, eso significa que yo no soy una figura de autoridad para ese niño. Que ese niño a mí no me hace caso, yo le digo algo y a él le da lo mismo. Entonces, con esa familia, con esos papás, es importantísimo, vital, hacer un trabajo a donde se le enseñe cómo convertirse en una autoridad, en el buen sentido, no en un autoritarismo, sino en una autoridad. ¿Cómo hacer para que mi hijo siga mis instrucciones? ¿Cómo hacer para que mi hijo cumpla con sus obligaciones gradualmente sin que yo tenga que adornar todo para que para él sea más motivante y más gratificante? Y esa es la pata de la familia en un proceso de inclusión. Si yo tengo una familia que falla en eso, yo voy a tener una mesa a la que le va a faltar una pata. Si yo tengo una terapia que falla en esto, le van a faltar 2 patas a la mesa. Ahí ya no se mantienen en pie para nada. Si tenemos una mesa de 3 patas, las 3 patas tienen que tener la misma altura. Las 3 patas tienen que estar en sincronía. Trabajo con la familia, un trabajo entonces de escuela de padres, de entrenamiento en manejo conductual, con un psicólogo conductual. Normalmente esas terapias son de tipo grupal y son muy productivas. Y lo que se enseña son habilidades para manejar la conducta. A nivel terapia, si uno es personal de educación, debe pedir a la terapia, debe juntarse con los terapeutas y decirle qué necesita. Especialmente en niños que, estando en proceso de inclusión, tienen detonantes asociados a la tolerancia a la frustración. ¿Sí? Entonces,
Este punto, ahora nos vamos a meter un poquito más en los problemas de conducta, pero yo quería hacer la presentación de este tema hablando de estas tres patas. Si la conducta falla o fracasa en el proceso de inclusión, esa es la raíz de la mayor cantidad de conflictos que hay y de la mayor cantidad de problemas y es la explicación de la mayor cantidad de fracasos en la inclusión. ¿Sí? Miren, yo hace muy poquito recibí un video de un colegio en Colombia a donde las familias se reunían con la docente y le decían al colegio que si un niño X iba al colegio, ellos retiraban a sus hijos. Porque ese niño tenía problemas de conducta, había habido episodios de agresión y todos los papás se pusieron de acuerdo. Fíjese hasta qué nivel, algo realmente durísimo, ¿no? Durísimo para esa mamá y para ese niño, que te digan que si tu hijo va, el resto no va. Pero vean hasta dónde la conducta puede hacer fracasar un proceso de inclusión. Cuando uno se reúne con docentes, normalmente lo que primero citan a la hora de criticar la inclusión actualmente es esto, el tema del comportamiento, ¿sí? Que es el principal punto de fracaso. Ahora, otro punto relacionado a la conducta y que también vamos a unir con el deseo de ir al colegio. Recordemos esto, ¿no? Este niño que se tira que no quiere ingresar al colegio. Esa es una muy mala señal, ¿verdad? Un niño tiene que tener deseo de ir. Cuando va al colegio va a un spa. Es su lugar en el mundo el colegio. Por supuesto que si hay adecuaciones curriculares va a poder ser. Si no las hay y hay alto nivel de error y frustración, no. Pero ¿qué otro punto puede haber muy importante ahí? El que vimos recién. Yo en todos los ámbitos en los que estoy hago lo que yo quiero y lo que a mí me gusta. Y todas mis obligaciones son cosas que a mí me gustan. Claro que cuando voy a un ámbito donde no puedo hacer lo que yo quiero y lo que es, digamos, lo que hago no es 100% de mi agrado, no, me plantean actividades o me plantean cosas que no me gustan. Bueno, ahí hay otro punto, ¿verdad? Cuando yo tengo ese tipo de vida, llegar a un ámbito donde me dicen, no, acá esto no se puede hacer, hay que hacer esto, y a mí eso no me gusta, va a haber conflicto. Yo vivo en una realidad a donde todo lo que hago me encanta, soy feliz. Llego al colegio y me dicen, no, acá esto no lo podemos hacer, tenés que esperar. No, no se puede. No, esto, yo sé que vos querés hacer esto, pero hay que hacer esto ahora. ¿Qué va a pasar en ese caso? Va a haber una reacción de frustración y de conflicto. Entonces ahí nuevamente vamos a ver si el niño va a tener ganas de ir al colegio. Ahora, ahí la responsabilidad del colegio, un poco sí, pero ahí tenemos las otras dos patas que también hay que, sobre las que hay que trabajar fuertemente, ¿sí? Y otro punto más en esto de llegar al colegio y llegar al spa. Un punto más. Cuando ustedes viajan, por ejemplo, en transporte público, y está el transporte público lleno de gente, o está el subte, el metro, está lleno de gente. Vieron a mí en Santiago, me pasó especialmente en Santiago, a veces abren las puertas y te meten así, hay un señor que te mete a presión y uno queda con la puerta acá. No, así queda con la cara en la puerta. ¿Uno está feliz en esa situación? No, ¿verdad? No está feliz. Se irrita, de hecho. Me empiezo a irritar mucho. Eso no me gusta, me desagrada profundamente. ¿Por qué? Porque sensorialmente yo estoy básicamente invadido, ¿no? Bueno, imaginemos esto mismo en el caso de un niño con autismo. Pero claro, aquí no va a haber un amontonamiento de gente que te aprieta. Lo que sí va a haber, por ejemplo, muy probablemente, lo que más ocurre son muchos ruidos, un ambiente en extremo ruidoso, ¿sí? Otra variable que puede explicar muchos problemas de conducta en el ámbito escolar es que ese ámbito sea muy agresivo para el niño en términos de estrés. ¿Y cómo podemos explicar ese estrés? Bueno, una variable podría ser justamente la, vamos a llamarle, invasión sensorial, ¿sí?, del colegio. Un colegio con un nivel de ruido muy elevado o lumínicamente con luces de mucha intensidad. Es importante tratar de que generemos entornos más amigables en términos sensoriales, no solo para los niños,
con autismo, sino para todos los niños en general. Yo a veces he ido a algunos colegios a donde realmente en el patio se me hace muy difícil estar a mí. O sea, si tuviese supresores, me los pondría. Si nosotros no podemos hacer eso, lo mínimo que podemos hacer también es hablar con el equipo y pedir al equipo el uso de supresores de ruido, pero además trabajar con el niño para que el niño pueda colocárselos cuando los necesita y retirárselos cuando no los necesita, porque a veces los supresores pueden producir que los compañeros dejen de interactuar con nuestro paciente, nuestro usuario con autismo, ya que como no escucha, no le hablan. Entonces, si no podemos construir entornos sensorialmente amigables, con menos cantidad de ruidos, menos intensidad lumínica, aulas con menos cantidad de ruido, a veces es muy difícil porque muchos niños juntos es muy ruidoso. Ahora, ojo, un aula con un docente que tiene más autoridad, un aula ordenada, un aula que sabe qué tipo de actividad tiene que hacer, que sabe que en alguna actividad el niño se puede parar, pero en otra se tiene que quedar sentado, que en una se puede hablar, pero en otra no. Estas aulas son aulas más tranquilas, más relajadas y con menos ruido. Un aula anárquica, a donde cada uno hace lo que quiere, es un aula con mucho ruido. Entonces ahí hay un trabajo que hacer en el docente también, un trabajo en la autoridad del docente para construir un aula más amigable, por lo menos en términos sensoriales, en referencia al ruido. Un colegio entonces más amigable y un aula más amigable. Y si no podemos hacer eso, pensar en la posibilidad de usar cosas o herramientas como los supresores, teniendo en cuenta esta salvedad que estoy haciendo, y es que el niño se los coloque y se los retire cuando no los necesita. Yo en general no soy muy, no soy muy dado a utilizar supresores, ¿sí? No, soy más bien dado a enseñar al niño a retirarse cuando hay ruido, a que genere otro tipo de sistemas de control. Sin embargo, en colegios, chicos, los niveles de ruido son insalubres para cualquier persona, ¿ok? Entonces, un punto más para que podamos hacer que el niño quiera ir a ese colegio, quiero llegar al colegio, quiero ir al spa, ¿sí? Es construir entornos sensorialmente amigables. Bueno, fíjese que lo que vimos es variables a las que tenemos que prestar atención para un proceso de inclusión exitoso, ¿sí? Vimos inicialmente este tema de las adecuaciones curriculares y todos los puntos relevantes y todos los puntos que tenemos que tener presente, ¿sí? Recuerden, adecuaciones curriculares igual trabajo, igual motivación, igual reducción de problemas de conducta. Ahí hablamos de los instrumentos que tenemos que utilizar y dimos algunas recomendaciones para terapeutas y para docentes en cuanto a la evaluación para formular las adecuaciones curriculares. Hablamos luego de la importancia de familia y de terapia en un proceso de inclusión exitoso. Yo creo que ese es el tema más importante y quiero que lo revisen y vuelvan a escuchar esa parte y lo tengan muy presente si trabajan en clínica o en colegio, ¿sí? O si son familia de un niño con autismo. Por último, hablamos del entorno amigable versus entorno, expulsivo en términos sensoriales, ¿sí? Ahora, vamos a hacer alguna reflexión final, no tan corta, sino más bien un poquito larga. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué políticas nos faltan para que los procesos de inclusión resulten exitosos? Y yo quiero que nos pongamos una mano en el corazón y pensemos en la realidad. En las letras, en las leyes, países como el mío, países como Chile, son países cuyos sistemas educativos son inclusivos. Pero sabemos que en muchos casos en la práctica eso no pasa. En mi propio país hay varias provincias que han eliminado la escuela especial directamente. La han eliminado. Se llaman a sí mismas provincias o estados inclusivos. Pero sabemos también que eso es mentira, básicamente. Sabemos que han dejado muchos niños sin la escolaridad que esos niños necesitan. Entonces yo creo que estamos en una época donde tenemos una chapa o a donde presentamos una realidad que en realidad es falsa. No
no hay procesos de inclusión que podamos decir, digamos, totalmente exitosos en Latinoamérica. Yo sacaría de esto a Chile. Chile, digamos, está mucho mejor, creo, que el resto de los países. Pero en realidad, en general, yo creo que la inclusión es una mentira en Latinoamérica. Es falsa. Es una cuestión más de tipo política, creo, me parece, ¿no? Hay leyes, todas muy lindas y demás, pero en la práctica no se ve. ¿Qué vemos en la práctica? Niños que tienen 40... Hoy, yo llegué recién de una mamá que yo estoy admitiendo ahora, de un niño que va al colegio 45 minutos en una ciudad de Argentina, aquí donde estoy ahora. Recién, hace 3 horas, la mamá me cuenta que su hijo va a 45 minutos, hace 2 años que va a 45 minutos al colegio. Que de las terapias ya le dijeron que se tiene que retirar porque ya no saben qué hacer. Por supuesto, terapia de tipo siguiendo el interés del niño. Y claro, no lo han podido hacer trabajar nunca en nada que ellas planteaban. Simplemente siguieron su interés, ahora ya lo derivan porque ven que no hay ningún tipo de avance, ¿verdad? Al colegio va 45 minutos. ¿Qué clase de inclusión es esa? Yo les puedo citar un montón de ejemplos y de casos de niños que tienen horario reducido en los colegios. Les puedo citar un montón de ejemplos de niños que en realidad van al colegio pero están en el patio. No están adentro de la sala. No están aprendiendo en el colegio. Les puedo citar muchas mamás que me dicen, yo quiero que vaya a socializar al colegio. Bueno, la verdad yo no. Yo quiero que mis pacientes vayan a aprender al colegio. Socializar, perfecto, pero aprender. Socializar se puede socializar en cualquier lado, en el club, donde sea. Al colegio tienen que ir a aprender, digamos, socializar puede ser un hermoso efecto secundario de ir al colegio, ¿sí? Pero al colegio se va a aprender, no solo a aprender contenidos, a aprender normas, reglas, a seguir indicaciones, aprender hábitos también, aprender a manejarse en grupo. Esos son aprendizajes también. Aprender hábitos es aprendizaje. Entonces, en esta situación en la que estamos, que yo estoy seguro que todos los que me están escuchando conocen 1, 2, 3, 4, 5 o 10 casos. Yo conozco cientos, ¿sí? A donde tenemos al niño en el patio, a donde tenemos al niño dentro del aula, pero no está haciendo nada. O donde tenemos un niño con horario reducido. O tenemos un niño que tiene un acompañante, pero si no va el acompañante, ese niño no puede estar porque tiene que estar constantemente, digamos, literalmente. Yo conozco casos que me han comentado, mamás me han de estados de Argentina que no tienen escuela especial, tienen a su hijo en una escuela regular, pero tiene que estar el acompañante y lo arrinconan contra la pared prácticamente. Porque si no, ese niño empieza a deambular y a patear todas las mesas y los pupitres. Entonces, si la realidad es esa, ¿realmente tenemos una educación inclusiva en Latinoamérica? Yo creo que no. Y yo creo que países como el mío, Argentina, nos hemos apresurado a desarmar el sistema de escuelas especiales, a desarmarlo, a eliminarlo, sin tener un sistema que lo sustituya. ¿Qué políticas necesitamos? Y en esto yo quiero que me sigan realmente, quiero que me apoyen en esto. Necesitamos ser conscientes de que la inclusión no es buena voluntad, no es ponerle ganas. Para hacer inclusión hay que tener un método, un enfoque. ¿Qué es un enfoque, un método? Bueno, ¿qué vamos a hacer con la escuela especial? ¿Va a haber escuela especial o no? ¿Qué tipo de niño es un candidato a ir a una escuela especial? ¿La escuela especial va a tener un edificio autónomo o va a estar integrada a la escuela regular o de nivel? Este sería un ejemplo de método. ¿Vamos a tener aulas TEA, por ejemplo, como hay en algunos países? Un ejemplo es España, a donde hay aulas dentro de una escuela regular, a donde hay niños con trastorno del espectro autista, 5, 6, 7, 8. ¿Sirve eso o no sirve? ¿Con qué criterio un niño va a ese aula y con qué criterio va a un aula de inclusión, a un aula regular? ¿Podemos tener un sistema como el sistema chileno, que para mí es muy bueno y que es el sistema PIE, ¿sí? P-I-E, PIE. Ese sistema, básicamente tenemos un colegio
a donde tenemos un grupo de profesionales que cumplen una carga horaria completa o cuasi completa en ese colegio. Normalmente esos profesionales son un educador diferencial, un fonoaudiólogo y un psicólogo, ¿sí? Y muchos colegios además tienen terapista ocupacional y algunos tienen kinesiólogo también. Entonces, esa gente tiene un cierto trabajo que hacer con los distintos alumnos que están en inclusión. Hay un cierto trabajo individual que hacer con ellos y un cierto trabajo de asesoramiento al docente. Por tanto, ese sistema implica que el docente está en el aula, tiene un apoyo en el aula y un apoyo para él en el aula, pero además ese niño tiene una atención individualizada y ese docente tiene a alguien que lo asesora a la hora de llevar a cabo las adecuaciones y demás. Yo he ido a muchos colegios con PIE, realmente me parece un sistema excelente. Entonces, ¿vamos a tener un sistema con PIE, por ejemplo? ¿Funciona, no funciona? En Chile hay otra cosa, digamos, rara o no tan habitual, que son las escuelas de lenguaje, escuelas para niños con trastorno de lenguaje, que son solo hasta los 5 o 6 años. ¿Funcionó eso? ¿No funcionó? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Qué resultados han tenido? Eso es tener un método. Pensar de nuevo el sistema educativo. Necesitamos un sistema educativo nuevo, necesitamos políticas que hagan un estudio previo de qué es lo que ha funcionado. ¿Cuántos países conocen que no tengan escuela especial? ¿En cuántos países que no tienen escuela especial funcionó ese sistema? ¿Funcionó haberla eliminado? Les adelanto, yo conozco 3 o 4 que no tienen y es dudoso digamos que haya sido efectivo. En Argentina, en una provincia que eliminaron la escuela especial totalmente hace muchos años, yo recibo a cada rato quejas de todas las dificultades y los problemas que hay. Entonces, hemos hecho leyes, ¿sí? Vamos a llamar, realmente yo creo que es así, hemos hecho leyes a tontas y a locas, ¿sí? Hemos querido cambiar un fenómeno absolutamente complejo como es el fenómeno de la inclusión, ¿sí? Lo quisimos hacer sin método, sin formación, diciéndole a los docentes, bueno, incluyan, acá tienen una ley, hagan lo que puedan. Es como que yo les diga a ustedes, bueno, miren, acá tienen un libro de física cuántica, mañana les tomo una lección, ahí hagan lo que puedan. Y si no entienden nada, un problema suyo. Inclusión es algo muy complejo. Debería requerir de un análisis previo, un estudio previo y leyes que estén fundadas en ciencia, no en valores morales. Los valores morales pueden ser, digamos, los más sublimes, pero no se basan en datos. Además de tener buenos valores, necesitamos buenos procedimientos. Porque como diría Calamaro, no se puede vivir del amor. Se necesita más que eso, ¿sí? Entonces, a la hora de pensar en inclusión, hemos dicho o hemos tirado varias ideas de qué aspectos tener en cuenta, pero nada de esto va a servir si no tenemos políticas públicas. Y vos, docente, vos directivo, vos papá, vos profesional, necesito que entiendas esto, necesito que entiendas que esto realmente no está funcionando y que necesitamos nuevas políticas y que esas políticas requieren discutir cosas como las aulas TEA. Hay gente que dice que las aulas TEA no son inclusión, no nos gustan las aulas TEA. Bueno, pero hay que discutirlo eso. ¿Funcionan o no funcionan? ¿Son inclusión o no? Si no hay aulas TEA, ¿qué sistema va a haber? Porque lo que tenemos hoy no sirve. La intención de este masterclass es darle ideas, sembrarle semillas a ustedes de pequeños cambios. Ojalá que alguna de las cosas que hemos dicho, creo que me extendí un poco en el tiempo, algunas de las cosas que hemos dicho les sean de utilidad, les sirvan, en algún momento que las utilicen se acuerden de esta masterclass. Los espero en mis redes sociales. Si les interesó esta masterclass, ahí van a encontrar mucho más de mí y les agradezco muchísimo, muchísimo la paciencia de haber llegado hasta aquí. Muchísimas gracias,